Bueno, pues en esta serie de videos vamos a estudiar los principios básicos, los fundamentos de ciclos termodinámicos, relaciones isentrópicas y flujo compresible. Estos temas los ven a más detalle en materias específicas relacionadas con la ingeniería aeroespacial, ingeniería aeronáutica o ingeniería mecánica. Por ejemplo, en dinámica de fluidos, termodinámica aplicada, motores a reacción, motores de combustión interna, etcétera. Pero aquí el objetivo de estos videos únicamente es entender los fundamentos, los principios básicos, derivar algunas ecuaciones para que ustedes puedan aplicarlas y de hecho vamos a ver algunos ejemplos numéricos del ciclo Otto, del ciclo Brayton, flujo compresible como referencia para que lo tengan en cuenta. En este primer video vamos a estudiar o entender lo que es la entropía, porque en realidad muchas de las ecuaciones, o sobre todo del flujo compresible y también de los ciclos termodinámicos, pues tiene su base en el concepto de entropía, lo que llamamos relaciones isentrópicas o procesos isentrópicos. Un proceso isentrópico que significa pues que la entropía del sistema no cambia. Pero para eso necesitamos entender la entropía desde el punto de vista de aplicaciones de ingeniería y esto está relacionado con la segunda ley de la termodinámica. Aquí vamos a usar como ejemplo un, un pistón que se mueve dentro de un cilindro. En las paredes con el cilindro vamos a tener fricción, muy importante la fricción, como ahorita vamos a ver, y en su interior tenemos un fluido. Vamos a asumir que es aire. Antes de llegar a la segunda ley, vamos a recordar lo que nos dice la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos habla de la cantidad de energía y aquí es muy importante relacionar la primera ley con la cantidad de energía. O en su postulado simple, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se puede expresar de esta manera. Aquí debería de ser, de hecho, sumatoria, la sumatoria de todas las formas de energía que entran al sistema, menos la sumatoria de lo que sale, pues es igual a un cambio en energía en el sistema. Si recordarán termodinámica básica, con esta ecuación, aquí se hacían balances de energía para toberas, difusores, cuando tienes trabajo que entra, trabajo que sale, energía o transferencia por calor que entra, que sale, todos esos balances básicamente es cantidad de energía. No nos preocupamos por una dirección que debe de seguir el proceso. Son positivo o negativo, así de sencillo. Pero ¿qué es lo que sucede? De que la segunda ley de la termodinámica ya en cambio nos habla de la calidad de la energía. Es decir, qué tan fácilmente la energía puede ser transformada en trabajo útil. Para aplicaciones de ingeniería podemos pensar en la entropía como una medida de la calidad de la energía. Entre mayor la entropía, menor es la calidad de energía, o en otras palabras, mayor entropía significa menos energía disponible para realizar un trabajo. Y así quiero que piensen cuando escuchen el término de entropía. Para aplicaciones de ingeniería, así lo vamos a entender. Entropía está relacionado con la calidad de energía. Mayor entropía, menos energía disponible para realizar un trabajo. Imaginemos, por ejemplo, que aquí el fluido, el aire, dentro de este cilindro está a una temperatura de 800 grados Celsius, por ejemplo. Bueno, como tenemos alta temperatura, estamos hablando de que tenemos alta calidad en energía. Con esa alta temperatura, en efecto, se puede usar para generar trabajo útil, para mover el pistón. Y el pistón, pues, mover, por ejemplo, un automóvil. Pero vamos a imaginarnos ahora de que este fluido, el aire, está tal vez a temperatura ambiente, la misma temperatura que el exterior. Pues en ese caso no vamos a poder generar trabajo útil, porque para generar trabajo útil necesitamos diferencial de temperatura. Si recordarán
los conceptos básicos en termodinámica, necesitas una alta temperatura, una baja temperatura, y es así que podemos extraer trabajo. Entonces, aquí está relacionado con la calidad de la energía. Sí, podemos tener numéricamente, en cantidad, la misma energía, pero no necesariamente toda esa energía, aunque sea igual numéricamente, se puede usar para hacer trabajo, para extraer trabajo. Si lo vemos en su forma matemática, eh, esto lo encuentran, esta ecuación en cualquier libro de termodinámica, nos dice que el aumento de la entropía en un sistema, o el cambio de la entropía en un sistema, básicamente depende de dos términos. Entropía por transferencia de calor y aquí entropía generada. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si aquí en este cilindro entra energía en su forma de calor, ¿qué va a suceder? Este término va a ser positivo. Y si es positivo, pues eso va a aumentar la entropía. Ahora, ¿cómo entendemos de que si entra calor al sistema aumenta la entropía? Y más importante, si aumenta la entropía, significa que tenemos menos energía disponible. Bueno, muy sencillo, porque si entra calor al sistema, entonces las moléculas del fluido van a estar más desordenadas, van a estar más caóticas, y eso va a dificultar extraer trabajo útil. Esa es la razón. Y este otro término de la entropía generada tiene que ver con procesos irreversibles, que lo vamos a ver aquí a más detalle. Entonces ya tenemos estos dos términos. Si este término es positivo y este otro término es positivo, positivo con positivo, pues va a aumentar la entropía en el sistema, vamos a tener menor calidad en la energía. El primero está transferencia de calor y aquí este otro, la entropía generada, siempre va a ser positivo por los procesos irreversibles. Otro gran tema, pero vamos a simplificar que siempre que tenemos fricción, siempre que en un proceso hay fricción entre los componentes de la máquina, etcétera, este término va a ser positivo, porque la fricción va a ser energía simplemente que se pierde, que ya no puedes usar para hacer trabajo. Eso es lo que nos interesa, la energía que en realidad se va perdiendo, ya no puedes, ya no la podemos usar para trabajo útil. Por ejemplo, en este pistón con su cilindro, ¿dónde tendremos la fricción? Pues en las paredes. Es un proceso, en un proceso real de un motor, de un automóvil, sí tenemos este tipo de fricciones y claramente este término es positivo. Y en la realidad, en todas las máquinas térmicas, pues vamos a tener transferencia de calor. Entonces, estos términos en realidad sí son positivos. Por lo tanto, la entropía va a aumentar. Ahora, eh, observa que si el proceso es adiabático, ¿qué es adiabático? Adiabático significa que no vamos a permitir la entrada de calor y aquí ya comenzamos a idealizar para fines prácticos. En este cilindro lo aislamos las paredes primero con un material súper aislante, perfecto, de tal manera que va a evitar entrada y salida de energía en su forma de calor. Entonces, este término es cero y no vamos a tener entropía por transferencia de calor porque va a ser cero. Para la entropía generada, en los procesos reales siempre es positiva. Por esta razón se concluye que el cambio de la entropía del universo siempre va en aumento. Aquí a lo que quiero llegar con este texto viene siendo la definición de entropía desde el punto de vista cosmológico, que es la que comúnmente van a encontrar en Internet. Y se basa en que asumimos a todo el universo, imaginemos todo el universo como un sistema pues básicamente aislado, donde en los límites del universo ya no vamos a tener, ya no vamos a tener esa transferencia de calor. Entonces, este término, imaginemos todo el universo como una burbuja, pues este término es cero, no hay transferencia de calor. Pero este otro término sí es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque dentro del universo tenemos procesos irreversibles como la fricción, es uno de ellos. También tenemos, por ejemplo, la turbulencia o, o otras sustancias,
Pero lo más importante es la fricción. Este término siempre es positivo y aquí llegamos a la conclusión de que el cambio de la entropía, si lo vemos como todo el universo, como un sistema, pues siempre va en aumento. ¿Qué significa esto desde el punto de vista cosmológico? Si la entropía siempre va en aumento, pues va a llegar un momento en que ya no vamos a tener energía, el universo se va a quedar sin energía para generar trabajo. Y aquí ya se desprenden otras teorías de cómo va a terminar el universo, etcétera, etcétera. Pero repito, eso está relacionado desde el punto de vista cosmológico. La entropía es interesante para fines prácticos, y aquí quiero hacer mucho énfasis, para fines prácticos de ingeniería de lo que nos interesa aquí, este término no es relevante para nosotros o esta definición. Más que nada vamos a pensar en la entropía únicamente como ese cambio en la calidad de la energía. Ahora, eh, vamos a adentrarnos a lo que viene siendo la entropía generada, este término, la entropía generada. Porque si es positiva, significa un proceso irreversible. Siempre que escuchen la palabra un proceso irreversible, de inmediato piensen que es un proceso que tiene fricción. Para la ingeniería así lo pensamos, porque son máquinas. Generas fricción, entonces es un proceso irreversible y por lo tanto este término es positivo. Si la entropía generada es igual a cero, aquí lo que vamos a asumir es entonces de que es un proceso reversible. Si es un proceso reversible y si la entropía generada es igual a cero, estamos asumiendo que no hay fricción. Bien, que no hay fricción. Lo que sí no se puede es de que la entropía generada pues sea negativa, porque ese sería un proceso imposible. Esto lo descartamos totalmente. Entonces, en la realidad, en las máquinas reales, en el universo, así como tal, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos de que este término siempre es positivo, porque siempre vamos a tener procesos irreversibles como la fricción. ¿Podemos idealizar? Claro que sí, podemos idealizar. Podemos decir, ¿sabes qué? Voy a asumir que esta máquina no tiene fricción. Entonces, la entropía generada es cero. Esto ya nos lleva a la definición de lo que es un proceso isentrópico, como ahorita se va a entender. Esto ya lo estudiamos. Aquí está. Primero, desde la segunda ley de la termodinámica, llegamos a estos postulados o estos enunciados. Los procesos, para empezar, solo pueden ocurrir en una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Pues donde la entropía de todo el universo siempre va a ir en aumento. Eso es como lo principal. Aquí lo que quiero que se entienda sobre todo es el 2 y el 3. Primero el 2. Un proceso adiabático y además reversible es necesariamente isentrópico. ¿Qué significa? Este pistón, esta máquina, la aislamos con un material súper aislante. No vamos a permitir la transferencia de calor. Entonces, este término es cero. Entropía por transferencia de calor es cero. Bien. Y luego, vamos a asumir que es reversible, que esta máquina, este dispositivo es reversible. ¿Qué significa? Vamos a asumir de que no hay fricción, de que el pistón con las paredes no hay fricción, entre las moléculas de aire tampoco hay fricción. Muy idealizado, claro, pero nos sirve para simplificar y después para analizar ciclos termodinámicos. Entonces, pues la entropía generada es cero. Como aquí vimos, un proceso reversible, la entropía generada es cero. Este término es cero, este término es cero. Entonces, el cambio en la entropía de este sistema, ¿cuánto sería? Cero. Si la entropía no cambia, eso significa que es isentrópico. Por lo tanto, cuando escuchen la palabra isentrópico, o siempre en termodinámica, en estas disciplinas, en sus materias, cuando escuchen la palabra isentrópico, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que estamos asumiendo? Estamos asumiendo de que aislamos perfectamente a la máquina con el exterior, no permitimos la entrada ni salida de calor. Eso es lo primero que estamos asumiendo cuando decimos que es isentrópico. Pero además, y lo más importante, es de que asumimos un proceso donde no hay fricción.
Bien, que quede muy claro. Isentrópico, eso significa, isentrópico significa, sí, de que no hay cambio en la entropía, pero físicamente lo que estamos asumiendo es eso, de que aislamos totalmente, perfectamente el sistema o la máquina con el exterior y además estamos asumiendo que no hay fricción. ¿Ok? Entonces ya esa es la definición de un proceso isentrópico, una máquina isentrópica, y si asumimos eso, entonces necesitamos usar ecuaciones o relaciones isentrópicas, que son las que vamos a ver más adelante. Punto 2 y el punto 3. Es lo contrario, pero vean, un proceso isentrópico no necesariamente es adiabático irreversible. ¿Ven? Cambia. ¿Por qué? Bueno, porque hay otra manera en la que el cambio en la entropía se puede mantener constante. ¿Cuál es esa manera? Bueno, vamos a imaginar de que aquí permitimos la transferencia de calor. ¿Qué sucede si sale calor del sistema? ¿Cómo sería cómo quedaría este término? Pues negativo, quedaría negativo. Pero ¿qué sucede si el proceso, si dejamos la fricción? Entonces es un proceso irreversible y la entropía generada es positiva. Entonces este término sería negativo por la transferencia de calor. Este término sería positivo por la fricción. Negativo con positivo se pueden balancear de tal manera que no vamos a tener cambios en la entropía. ¿Sí se entiende? Si no hay cambio en la entropía, entonces el proceso es isentrópico. Quiero que estudien el 2 y el 3 porque es algo básico. Incluso me ha tocado ver en entrevistas para algunas posiciones relacionadas con fluidos que les hacen estas preguntas. Isentrópico. Proceso adiabático irreversible sí es necesariamente isentrópico, pero luego se las cambian. Entonces, un proceso isentrópico significa que siempre es adiabático irreversible y la respuesta es no necesariamente. Bien. Y bueno, aquí para terminar, observen, estas curvas las encontramos en los ciclos termodinámicos, temperatura, entropía. El área debajo de la curva temperatura, entropía es la transferencia de calor. Lo vemos en este término. Bien. ¿Por qué necesitamos esta curva? Porque con lo que viene siendo la transferencia de calor, entrada o salida, podemos calcular eficiencias. Y otra curva también que vemos en los ciclos termodinámicos es presión-volumen. En, en los cursos de termodinámica, las primeras unidades, se estudia esta curva y se llega a la conclusión, en efecto, de que el área debajo de la curva presión-volumen es el trabajo. Entonces también las usamos en las máquinas térmicas, en los ciclos termodinámicos para pues calcular cuánto trabajo nos puede dar esa máquina. Y usamos la curva temperatura-entropía para calcular transferencia de calor y de ahí calcular eficiencias. Muy bien, entonces vamos a continuar.